Primero que nada, antes de entrar en todo esto, por favor, síganos en Instagram. No sé qué esperan que todavía no nos han seguido en TikTok. Somos un bonche en TikTok. Un Suscríbanse en bonche. YouTube. Síganos en Spotify. Es muy fácil. Cómprennos a todas un Sencillo. café. Si todavía no saben lo que es un café, es una donación de $5. Nos pueden comprar 3 cafés, nos pueden comprar 10. Todo lo que a su corazón les nazca para que 20, podamos 40. seguir haciendo nuestras estupideces. Que hoy no son tan estúpidas. Hoy no son tan Ujú. estúpidas. Hoy son más No. serias. Hoy son un poco más Ujú. serias. Con lo que les quiero preguntar. Si su carrera no fuera la que es hoy en día, la carrera que escogieron, ¿cuál era el plan B? ¿Qué iban a hacer si no eran esto? Yo iba a ser escritora. Yo iba a estudiar filosofía en letras. Filosofía y letras, Ah. perdón. Yo no quería tener dinero. Yo solo quería tener arte. No sé. Pasión. Arte. Tú querías Yo escribí. pursue your art. Sí, súper full. La mía era psicología. Mi plan a B ser era, psicóloga. era ser psicóloga. Ajá. Mm. O tipo research, o sea, hacer research de psicología específicamente. Hubo una época que Nice. quería hacer environmental scientist, pero me di cuenta muy rápido que yo, no sé, como que para estar en un laboratorio todo el día, no sé si era lo mío. No, para adelante. Para nada. Para nada. Yo en una época quería ser veterinario y me fui por humanidades. Entonces no funcionó. Se fue toda la mierda, muy rápido. Exacto. Gabriel, ¿tienes algo más interesante que lo nuestro? Estaba pensando en ser drag queen, pero no. A decir verdad, hubiese sucedió. soñado ser jugador de fútbol. Ok. Ese era ¿Y mi jugabas sueño bien real. fútbol? Y vengo de una familia de jugadores de fútbol. O sea, mi abuelo fue el primer judío que jugó en la selección argentina. Y me Ok. gustaba mucho jugar al fútbol a mí. Chamo. Mucho. Sí, sí, Ah. sí, sí. A pesar de que ahora estoy mucho más delgado que la semana que viene. O sea que no puedo ni siquiera correr hasta la esquina. En el fondo realmente jugaba bien, creo. Claro. Bueno, Pero te decidiste por política Y internacional. me di cuenta que lo que pasa es que mi abuelo, que fue un gran jugador de fútbol, también perdió el dinero que ganó muy rápido. Entonces, en mi imagen era un jugador de fútbol y es una persona burra, que no estudia, una persona que pierde el dinero rápidamente. Entonces, esa es la imagen Error. que tenía. Claro, Error. terrible error, pero bueno, eran otras épocas. pero Mira, uno- mil uno gracias. tiene Ya, prejuicios. nos pusimos súper personales. Wait. Wait. ¿Qué? Wait. ¿Qué? Wait. ¿Qué? ¿Qué? Cuéntanos, Gabriela, además de ser el nieto del primer jugador de fútbol de la selección argentina, ¿quién eres? ¿Y por qué te ¿Quién trajimos aquí eres? hoy? Y yo también me estoy preguntando lo mismo, ¿para qué me trajeron? Pero en principio, supongo que es porque yo me dedico a temas relacionados con Medio Oriente. O sea, si ustedes son agentes de seguridad de algún servicio de inteligencia del mundo, es probable que los pueda capacitar para cómo evitar que terroristas islámicos principalmente puedan entrar en sus países. Y escribí varios libros, entre ellos libros relacionados con antisemitismo, que me imagino que la mezcla entre varias cosas que me dedico es la que les interesa a ustedes. En principio, lo más importante es que cuando tenía 23 años me recibí de licenciado en Ciencias Políticas y decidí que me iba a morir de hambre con lo que estudié. Entonces me prometí que cada 10 años iba a estudiar una carrera diferente. Y ahora estoy en cuarto año de abogacía, que es mi 7º título universitario formal. Wow. ¿Estás estudiando Séptimo. Derecho? Sí, sí, sí. Pero no pagamos no pagamos lo que pagan ustedes en las universidades de Estados Unidos. Claro, te iba a No, decir yo aquí. definitivamente no. Claro, Adiós. por supuesto. Ahí sí te Porque mueres de vives en hambre, for Israel. real. En Israel la mayoría de las universidades son públicas. No, son semi-privadas. Lo que pasa es que hay muchas donaciones y más o menos sale $5,000, $6,000 estudiar un año acá. Sí, mucho menos que eso aquí, está o súper sea. lindo. Eso Y suena no, súper Qué bien. créanme, qué bonito poder ser estudiante. créanme que no hay muchas universidades, que muchas de las universidades no tienen menos nivel que las universidades principales del mundo. No, no. O sea No. que salen bastante Sin más duda baratos, no. ¿no? Bueno, es Wow, simplemente un Dios cambio de mío. sistema. 7 bueno. títulos. Mira, yo estoy encaminada, si te digo la verdad. Sí, sí, brilla va por ahí. Igual No, tenemos no es una porque diferencia de edad que hace que puedas llegar a eso sin grandes quieres. dificultades. Fácilmente. Por supuesto. Con tranquilidad. Yo El no tema- sabría escoger otra carrera en esto. No, capaz sí. Si me pongo a pensar, escojo una, yo creo. Bueno, para responder tu pregunta hacia nosotras, la razón por la que te trajimos al podcast es que, como hemos mencionado muchas veces, nosotras las tres somos judías. Tenemos lazos con Israel, tenemos familia en Israel muy cercana, amigos que han vivido miles de millones de cosas que son muy difíciles de explicar
a alguien que o no vive allá o no tiene gente allá o sea, incluso Entiendo. para mí a veces es difícil explicarlo o entenderlo yo misma. Entonces queríamos traer un experto porque nosotros tenemos muchos sentimientos y muy poca confianza en nuestra sabiduría, de manera que podamos hacerte muchísimas preguntas y explicarle a todo quien le interese y nos quiera oír qué demonios está pasando y por qué empezó a pasar y qué podemos hacer. Ojalá podamos llegar a ese punto, no estamos tan seguros. ¿Qué opinas? ¿Le damos, Vamos no le viendo damos, cómo, cancelamos vamos el viendo episodio? cómo va la conversación, pues. Si llegamos al... Disparen y espero poder responderles. Perfecto. Ok. Número 1, te queremos preguntar, ¿por qué a alguien que no es judío debería importarle el tema del conflicto y del antisemitismo? En general, se dice que los judíos son el canario en la mina. Significa, en el pasado, cuando había una mina para extraer todo tipo de minerales, se enviaba a un canario. Y si el canario moría y no regresaba, significaba que él era el primero en estar contaminado y que no valía la pena que entres a un lugar peligroso. Entonces, en general, cuando una sociedad va en decadencia y pierde más o menos su brújula moral, el primero que lo pagan seguro son los judíos. Entonces, cuando vos ves un aumento de antisemitismo, en general es un preludio de algo más grave que va a pasar. Y eso siempre ha sido así, o sea, históricamente. Sí, históricamente el antisemitismo, debido a que tiene 2000 años de historia, nada más. Entonces es mucho más fácil endilgar a los judíos todo tipo de acciones nefastas que justifican, por ejemplo, la actitud de una persona, digamos, desgraciada. Imagínate que vos sos un político fracasado como es Petro, ¿está bien? En Colombia. Petro no ha hecho nada Ok. importante durante su cadencia. Entonces, cuando vos de pronto sos un fracasado, no hay nada mejor que empezar a echarle la culpa al país de los judíos, en este caso Israel, para transformarte en el paladín de la justicia. Entonces vos dejás de ser un desgraciado y pasás a ser alguien que supuestamente es un líder de la lucha internacional contra el mal que conocemos desde hace 2000 años. Entonces fíjate que en ese caso el antisemitismo es utilizado para dejar de ser un fracasado. Entonces es muy fácil utilizar ese tipo de cosas. Sorry. ¿Y por qué es exitoso? O sea, porque son los Claro, judíos porque y eso no los funciona. españoles de España. Ah, O pero sea, porque si yo le digo que a ustedes, que la culpa de todos los males la tienen los pelirrojos, yo tengo que Ujú. empezar a escribir un montón de textos explicando que los pelirrojos son los causantes de todos los males. Entonces tengo que decir que los pelirrojos hicieron esto, y hay un montón de ejemplos, tengo que dar un montón de ejemplos de que la culpa de los pelirrojos son de que pasó X o tal desgracia. Pero si yo digo que la culpa la tienen los judíos, tengo 2000 años de experiencia para justificar que algo es así. O es porque son demasiado capitalistas, o porque son demasiado comunistas, o porque utilizan violencia extrema. Siempre hay una razón. O sea que el antisemitismo es el arma fácil de utilizar porque tiene muchos argumentos acumulados. Entonces es fácil utilizar ese tipo de argumento. Y en parte es por eso que es tan fácil creerlo. O sea, porque la gente viene como preparada para recibir esa información. No sé cómo Claro, a menos que te hayas Predispuesta. curado de esa enfermedad. predispuesta. A menos que vos tengas una cura de esa enfermedad, de ese prejuicio. Y debo decir que la gran mayoría de la humanidad hoy no es antisemita, sino que hay sí Ujú. focos antisemitas, y los tres promotores principales del antisemitismo son, en general, los medios de comunicación. Son grandes Ujú. promotores del odio hacia los judíos o hacia el Estado de los judíos. La izquierda en general y la extrema izquierda en particular son principales promotores del antisemitismo. Y lo tercero es la inmigración musulmana. En muchos países son grandes promotores del antisemitismo. En el pasado, los antisemitas solían venir de la derecha conservadora religiosa. Hoy no están así. Hoy los argumentos son un poco diferentes porque el antisemitismo tiene otra característica: muta. Entonces los argumentos que utilizabas para ser antisemita en la Edad Media no son los mismos que utilizas hoy. Van mutando. Claro. Pero tiene esa capacidad de mutación. Dios mío. Ya Quiero estoy dar, exhausta. sí, quiero dar un pequeño paso hacia atrás. Para mí, y creo que para todas nosotras, esta conversación es súper importante y es súper cercana a quiénes somos y todo lo que o sea, las cosas que nos importan en nuestro día a día y nos afecta muy directamente. Pero estamos viendo que mucha gente que no le afecta directamente está formando opiniones y potencialmente está siendo vocal al respecto. A mí me da tomando mucha acción. curiosidad, está tomando acciones, sí, vocally. A mí me da un poco curiosidad viniendo desde este podcast, que somos nosotras tres, y
tú y del lado que venimos, ¿por qué a una persona que no es judía le debería parecer importante este tema como que desde el approach que tenemos nosotros? Porque más que nada, ¿sabes qué? En general, lo que hay en discusión no es un tema sobre lo que está haciendo Israel en Gaza o sobre el antisemitismo. Acá hay un tema de valores fundamentales. Y es Claro. entre valores, entre personas que, por ejemplo, les importa la verdad y otras personas que le importan las narrativas. Cuando estábamos hablando de las universidades en Israel, acá el problema principal que hay detrás de todo esto es de que vale lo mismo un tipo que se rompe las cejas para poder averiguar qué fue lo que dijo Napoleón antes de Waterloo, porque lo está buscando incansablemente, que una persona que dice, a mí no me importa lo que dijo Napoleón, a mí lo que me importa son las narrativas. Y vale todo lo mismo un charlatán que una persona que estudió. Entonces, en ese sentido, muchas universidades tienen muchos docentes que son charlatanes profesionales. Entonces, eso por un lado. Entonces, si a ti te interesa la búsqueda de la verdad y aspirás a buscar la verdad y te interesa realmente saber cosas, y bueno, es probable que este conflicto tenga que ver con eso. Y también tiene que ver con un tema de brújula moral. En general, yo digo que si querés ver la naturaleza de un ser humano, pregúntale 4 preguntas. Seguro que te responda, podés saber perfectamente quién es. La primera, ¿qué opinas sobre las personas de color? Segundo, ¿qué opinas sobre las mujeres? Tercero, ¿qué opinas sobre los grupos LGTB+, o sea, ¿qué opinas sobre la diversidad sexual? Y cuarto, ¿qué opinas sobre los judíos? De acuerdo a lo que tú me digas, puedo entender perfectamente tu brújula moral. Y aquí lo que ocurre es que personas que aparentemente son grandes defensoras de los derechos humanos, son feministas o son defensores de ciertos valores, se alían en forma automática con las lacras más lacras que existe en la humanidad. O sea, tenés a gente LGTB que lo que hace es hacer alianzas con Irán o con Hamas. Entonces ahí sí, cuando vos decís, ¿qué opinas sobre las mujeres? Ok, muy bien, superaste la prueba. Pero fracasás en cuando te preguntas sobre los judíos. Entonces, fíjate, ahí tenés otro tema más, y es que tú puedes ser un premio Nobel y puedes ser una persona de mucho prestigio en un tema determinado, pero te preguntan sobre otros temas, sobre, por ejemplo, los 4 que te dije, y te podés transformar en un imbécil profesional. Tengo un montón de ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, Saramago, gran escritor, un fenómeno escribiendo. Cuando le hablaba sobre los judíos, se transformaba en un troglodita. Entonces, preguntarle a las personas 4 preguntas sobre esto y te vas a dar cuenta que descubrís mucho más preguntándole sobre otra cosa, por más que sea un premio Nobel o sea tu profesor de la universidad. Creo que a mí, o sea, viniendo de mí personalmente, y creo que a Rachefri les pasa parecido, lo que nos, por decirlo así, el coñazo que nos hemos pegado recientemente, y venía desde antes, pero recientemente se ha puesto mucho peor, es que o sea, nosotras, muchas de las personas en nuestra vida, gracias a Dios, las primeras 3 preguntas que hiciste, que son ¿qué piensas sobre los negros? ¿Qué piensas sobre la gente LGBTQ? ¿Y qué piensas sobre las mujeres? O sea, ¿cuáles son tus thoughts? Mucha de la gente que está de nuestro lado, mira el mundo igualito a nosotros con esas 3 preguntas, cuando les haces las preguntas sobre los judíos o más aún si la pregunta tiene algo que ver con Israel un poco más directamente, o sea, hay como un 180 y uno dice, no puedo entender, y es un poco lo que dices, o sea, si piensas mucho de una cosa a un lado, uno asume que tenemos el mismo worldview, pero me está pasando mucho que me estoy como pegando un coñazo con la gente, o sea, mental, como contra un muro, diciendo como que no puedo entender cómo gente que piensa tan parecido a mí en tantas cosas, piensa tan distinto a mí en algo que a mí me afecta directamente, o sea, se siente personal. Porque se bastardea el concepto de interseccionalidad. O sea, cuando vos decís que es verdad, mirá, hay cosas buenas que tiene la interseccionalidad. Cuando dice que hay una mujer que es, por ejemplo, de color afroamericana, la posibilidad de que esta persona sea más pobre que una persona rica y blanca tiene lógica. O sea que la identidad primaria de las personas tiene lógica. El problema es cuando divides el mundo de manera maniqueísta, donde hay buenos y malos, y los buenos son todos buenos, y los malos son todos malos, y no tenés la capacidad moral y la brújula moral para poder diferenciar que hay buenos que no son tan buenos y malos que no son tan malos. Entonces ahí es cuando derrapás. Cuando pensás que como hay buenos que son buenísimos, todos los palestinos son siempre buenos. Y todos los palestinos nunca agreden. Y todas las personas de color son siempre buenas. Y todas las feministas son siempre buenas. No, hay feministas que son unas imbéciles. O sea que, claro, no porque defiendas una causa vas a ser buena en todos lados. Entonces, hay personas que son buenas para ciertas cosas y para otras no.
Eso justifica el bastardear el concepto de interseccionalidad, justifica el hecho de que, por ejemplo, grupos LGTB volvieron loca a una chiquilina en el Eurovisión que tiene 20 años y le hicieron bullying. Ahora, ¿cómo entendés que el Eurovisión, que es el festival en donde dominan, cuanto más raro es el cantante, mejor? ¿Cómo entendés que en un festival así se le haga bullying a una niña y a una mujer por el hecho de que es judía o es israelí? Ahí te demuestra la banalidad de conceptos mal aprendidos. De todas formas, acá el desafío es diferenciar cuando te vuelve loco a alguien y te defraudas de alguien, si es tonto o es antisemita en serio. Porque una persona puede ser tonta, o ser tonta en este tema, y después recapacita. Entonces, ¿cómo entendés una persona antisemita en serio? Y lo digo rápidamente. Para mí hay dos formas de descubrir si una persona que está enfrente tuyo es antisemita. La primera. ¿Quieren que les diga? Sí, por favor. Sí, porfa. No, ya pues, me lancé, viste, ya me lancé. Es así. Una persona puede ser antisemita, ella personalmente, cuando está obsesionada con los judíos. Cuando todos los otros conflictos no le importa, pero los judíos es un tema central. Pero eso no es suficiente. Porque si fuese así, yo también sería antisemita, porque a mí me importa mucho el futuro del pueblo judío. Entonces, bueno, claro. Y ustedes también, me imagino que ustedes también, entonces que, o parte de la audiencia también, o sea que la obsesión no es suficiente. Lo segundo es que sos maniqueísta. Todo pensás que es blanco y negro, y todo lo que hacen los judíos siempre es malo. Y lo tercero es, dale 3 segundos que el tipo empiece a insultar. Entonces te dice, sí, los judíos son nazis, los judíos hacen aparte y demás. Eso es un insulto. Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es mentira. Entonces, cuando vos mezclas la obsesión, el maniqueísmo y el insulto, tenés un antisemita. Ahora, hay otra forma de medir antisemitismo, y es cuando vos demonizás al Estado de Israel. Cuando vos delegitimás su existencia. O sea, todos los estados del mundo tienen derecho a existir, salvo el Estado de los judíos. Y tercero, cuando utilizás doble estándar. Significa lo que le pedís a los judíos no se lo pedís a nadie. Claro. Doble estándar de legitimación y demonización, ahí tenés un antisemita. Entonces ahora ponete a pensar, hacés search entre todos tus amigos que te defraudaron cuando escribieron cosas nefastas a favor de Hamas. ¿Cuál de ellos es tontuelo y cuánto es... ¿Saben qué? Me gusta esta palabra, porque la utiliza mi esposa que es española, me gusta más que tontuelo. Una persona que se ha atontolinado. Me encanta. Está tontolinado. O sea, una persona que sea tontolinado o un antisemita en serio. O sea que hay diferencias. ¿Y cómo se ve una persona atontolinada en contra de los judíos? Y una persona tontolinada sigue la masa, repite del río al mar, Palestina será libre, y hace retweet de algo que no tiene idea de lo que está escribiendo, pero lo hace. Repite. Claro, repite. Y en ese sentido ten en cuenta que la gran mayoría de la población en general no sabe el conflicto palestino-israelí, no entiende por qué se pelean, tampoco recuerda que ocurrió el 7 de octubre. Muchas personas no es que son malas, están atolinadas porque reciben todo el tiempo una cantidad de información desde medios de comunicación o desde sus profesores mismos, que es una información que a veces ni siquiera los profesores saben. Muchas veces, a ver, te voy a decir algo rápido. ¿Vos querés saber si tu profesor sabe algo del conflicto palestino-israelí? Fíjate si habla de religión. Si el hombre habla de religión y entiende religiones comparadas y entiende la naturaleza del radicalismo islámico, el tipo ese sabe el Medio Oriente. Si no, no sabe el Medio Oriente, lo que está haciendo es traducir un fenómeno que no conoce y que le queda cómodo traducirlo al idioma que él entiende. Ahora, diste pie a algo que yo siento que es muy importante, que es que hay mucha gente que está entrando a este tema y hay mucha información de base que él no la tiene. Y no la tiene en la mano y no sabe dónde empezar a conseguirla. Y yo sé que esta pregunta es una pregunta que puede ser muy densa. Sí, es cargada y es un poco densa. Pero confiamos en tus capacidades. Sí, o sea, 300 palabras, ¿tú me entiendes? La pregunta es, ¿por qué existe un conflicto hoy en día? O sea, ¿por qué existe un conflicto entre los palestinos y los israelíes? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué estamos peleando? Y no estoy hablando, y podemos llegar al 7 de octubre como parte de eso. El 7 de octubre lo podemos hablar como parte, o podemos hablar separado, pero el conflicto como tal, como más general. Lo más importante de todos, el conflicto en general, si tú vienes de América Latina
te enseñaron en la academia, en las universidades, en los medios de comunicación que los conflictos son por cosas materiales. Son por tierra, por agua, por algo que se puede medir. En general te dicen que es por tierra, por agua, por el poder, ¿está bien? Y lamentablemente el conflicto palestino-israelí es un conflicto que es esencialmente religioso, en donde en general el Islam considera que los judíos y los cristianos son dhimmis, son ciudadanos de segunda que pueden vivir bajo el Islam, pero que viven sometidos y por lo tanto no puede existir un Estado independiente que sea cristiano o judío. Entonces para Hamas, que es un movimiento religioso, y para los palestinos también, para la autoridad palestina también, la religión es fundamental. Entonces ahí entramos en un problema porque vos podés ser muy laico y a ti el tema religioso, lo que se dice científicamente, te chupa un huevo y pensás como que a ti te chupa un huevo, a todo lo demás le chupa un huevo también. O sea, ese se llama síndrome del espejo. A mí me chupa un huevo, Claro. entonces todo lo demás también le chupa un huevo. No, querido, Claro. a ti te chupa un huevo la religión, está muy bien, pero en el Medio Oriente la religión es fundamental. Quiero dar un paso hacia atrás, porque creo que hay una base que a lo mejor nos falta o que quisiéramos dar antes de entrar más en profundidad. ¿Qué es Gaza en este momento? ¿Qué es Gaza y qué representa hoy en día Palestina? ¿Qué está pasando en la situación en Israel, Gaza? A ver, Gaza son 350 kilómetros cuadrados que estaba gobernada por un grupo radical islámico que quiere crear un país religioso. Y ese grupo se llama Hamas, que es un grupo que también hace acción social, o sea, también hace buenas acciones para beneficio de su población y también fabrica cohetes y asesina gente. O sea que tiene también una faceta civil y también una faceta terrorista. Entonces Ok. ellos gobernaban ahí y juntaron mucho material bélico, fabricaron muchos túneles, de hecho fabricaron unos 500 kilómetros por abajo de la tierra de túneles. Y el 7 de octubre entraron al territorio independiente de Israel, siendo ellos un país prácticamente independiente, atacaron y asesinaron 1.300 israelíes, algunos militares y otros civiles, y se llevaron ahora 133 personas que siguen secuestradas. Como los respuesta a ese túneles? ataque, ¿Eran solo para el ataque o eran como los querían desde antes esos túneles? es para refugio también. Es un túnel que puede permitir que todo el liderazgo de Hamas se esconda ahí y también se escondan, por ejemplo, comida o se esconda gasolina para la ventilación de los túneles y también escondan a estos secuestrados. Claro. Ya, Ok, antes de entrar Israel- en el 7 de octubre, Sí, legalmente, Gaza es reconocido un estado, es un país, es independiente. Le Porque se pertenece habla a de la Israel, Israel lo ocupación. ocupa. Porque yo sé que Ajá. tiene frontera con Israel y sé que mucha gente habla de que es una cárcel que creó Israel. Sí, una Quisiera entender cárcel un poco más al por el aire lado libre. político qué es. A ver, es un territorio que desde el punto de vista legal podríamos considerarlo un país, pero que la comunidad internacional no lo reconocía como país. O sea, vos cómo te das cuenta que hay un país por las premisas, por los principios de Montevideo. Si alguien tiene un territorio claro, población clara, un gobierno y tiene capacidad para poder hacer relaciones internacionales, es un país. Jamás tenía todas esas 4 cualidades. O sea que era un país, pero nadie lo reconocía como país. ¿Bien? ¿Por qué? Ok. ¿Por qué no lo reconocía? Porque jamás no aprobó los acuerdos internacionales y era un grupo terrorista. Entonces nadie va a reconocer A ver, ¿la comunidad internacional reconoció al califato de ISIS? No, tampoco el Hamas. Entonces no era reconocido como un país, pero tiene fronteras con Israel y con Egipto. Ujú. Entonces, cuando una persona te dice que Israel ocupaba Gaza, bueno, no hay ninguna prueba legal para decir algo así, porque para ocupar a alguien tenés que tener 2 variables. Tenés que tener presencia militar del ocupante en territorio del ocupado y tenés que Ujú. tener un gobierno del ocupante en territorio del ocupado. Las dos cosas no Ok. existían en la Franja de Gaza hasta el 7 de octubre, obviamente. Ahora la situación es un poco diferente. Entonces, aquel que te dice que Israel ocupaba Gaza y por eso jamás respondió con el ataque del 7 de octubre, lo que te está haciendo es intentando justificar con la ideología que tiene algo que no puede explicar. La ideología que tiene piensa que el conflicto es por tierras, entonces hay violencia porque hay ocupación. Una pregunta. Israel sí ocupó, o sea, en una época, hace años,
Israel ocupó Gaza y después se salió o era otra cosa? O sea, no era como quien dice una ¿Qué, ocupación. qué era Gaza antes del 2005? Que era Gaza antes del 2000, exacto, el 2005, Y 2006. empezamos diciendo, hasta el año 1917 era parte del mandato otomano. O sea, turcos otomanos Ok. gobernaban en un imperio que incluía la Franja de Gaza. Luego vinieron los británicos. Y ese territorio era parte del mandato británico, como era también todo el territorio de Israel. Ujú. Y también Claro. Jordania. Luego empezó la guerra de independencia del 48 y ese territorio de la Franja de Gaza quedó en manos de Egipto. Y los egipcios Ok. no le dieron ciudadanía a los gazatíes. Y luego de eso empezó la guerra del 67 e Israel conquistó la Franja de Gaza. Ok. Y ahí puso incluso algunos pobladores israelíes, máximo 8.800. Pero en el año 2005, Israel decidió que en pos de la paz se retiraba totalmente de la Franja de Gaza, sacaba a los 8.800 y no quedaba ni un militar ni un civil. Y lo que ahí ocurrió, fue- queridos amigos, fue que los palestinos que gobernaban ahí se llamaban la Autoridad Palestina. Y la Autoridad Palestina fue derrocada por un golpe de Estado. ¿Quién ganó el poder? Hamas. Jamás. Y Hamas lo que Claro. hizo fue lanzar de los edificios a 200 empleados de la Autoridad Palestina, les ató las manos y los lanzó para ver si rebotaban. Y asesinó a 200 empleados de la Autoridad Palestina. ¿Eso sí pasó así? El del 2007, por supuesto. Entonces asesinaron a 2.000 empleados a 200 empleados, perdón, de la Autoridad Palestina. Y se quedaron con el poder y desde entonces aumentaron los disparos de cohetes y construyeron los túneles. Si tu amiguito cercano, que se dice pro-palestino, no protestó entonces por todo lo que te estoy contando ahora y protesta solamente ahora, tengo un secreto para decirte. Tu amiguito no es pro-palestino. Tun, 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 Amigos tun. antisemitas. Me ¿Y el divertí- pueblo? tengo que decir que el tono tipo Game show. Alegre. sí, como show de niños, yo sé que es serio lo que estamos diciendo, pero yo estaba entretenida. Pero el pueblo palestino votó por Hamas. Ellos eligieron a O fue un Hamas. golpe. El pueblo palestino votó por Hamas como los Es más, venezolanos votaron por es Chávez. más complicado que Ajá. eso. Porque explico qué sucede. Yo sé que esto la audiencia ahora se va a ir al baño. Pues, bueno, pero si van al baño, llévense el teléfono porque quizá les interesa. Resulta que, de verdad, el que gobierna a los palestinos es el presidente. En este caso se llama Mahmoud Abbas, Abu Mazen. ¿Está? Es el nombre de Mahmoud Abbas, le dicen Abu Mazen. El hombre este tiene el poder todo él, pero ¿quién administra la vida civil de la gente? Supuestamente el primer ministro del Parlamento. Entonces había una votación para el Parlamento y ahí ganó Hamas. Ganó el primer ministro y el Parlamento era del Hamas. Y Hamas le dijo al presidente, dennos dinero. Y el presidente les dijo, ni en pedo. Si les doy dinero, ustedes me van a organizar un golpe de Estado. Que te doy dinero, que no te doy dinero. ¿Qué hicieron al final? Golpe de Estado. O sea que Claro. es medianamente verdad. Sí, la población votó a Hamas, pero Hamas después hizo un golpe de Estado. Ok. Claro. Pregunta para ti. Porque yo estudié en la universidad, yo estudié en Boston, en una universidad hiper, re, mega, recontra izquierdista. Imagínate lo que te imaginas de izquierda, más. Y pasé mucho, mucho tiempo, ahí estudié el pregrado y el máster. O sea, pasé realmente mucho tiempo ahí, escuchando que Israel no permite que los ciudadanos de Gaza, o no sé si legalmente se llaman ciudadanos o no, entren a Israel a trabajar, a estudiar, a lo que sea. ¿Cuál es el issue ahí si yo como venezolana necesito tantos permisos para entrar a Estados Unidos? O sea, para entrar a cualquier otro país. Yo necesito en este momento, y esto no es mentira, yo necesité visa para entrar a Guatemala. ¿Cuál es el issue? ¿Necesitaste? ¿Puedes creer? Pero porque el Visa que te para entrar a conoce a ti Guatemala. se da cuenta que tienes rostro de mujer peligrosa. Es eso. Fue personal, no es por ser venezolana. Fue No, conmigo, Free, es específicamente. Claro. Visa. Visa. Sí, Frida, fue- ellos te vieron la cara y dijeron no. en sus ratos libres actúa de mula. Yo tuve que ir al consulado guatemalteco en Miami a sacarme una visa que me hicieron, y no es paja, a mano. ¿Ok? Ok. Mi página de mi pasaporte. A ver, primero que los habitantes de Cisjordania y de Gaza eran ciudadanos o de Jordania o de la Autoridad Palestina. ¿Tiene la obligación Israel de dejarles entrar? No, de ninguna manera. ¿Los dejaba entrar? Sí. O sea, si alguien hoy en Belén tiene un tratamiento médico y él no tiene nada que ver con Hamas o con ningún grupo terrorista, puede curarse en Israel. La economía palestina depende del trabajo que reciben y que les da Israel.
Y antes del 7 de octubre, 20.000 a 40.000 palestinos de Gaza trabajaban en Israel, entraban a Israel. Entonces, la lógica israelí es, nadie te va a atacar si tú le das trabajo. Bueno, no Claro. funciona esa lógica, porque le diste trabajo Error. y de todas formas te atacaron. Claro, entiendo. O sea que en teoría, personas que viven en Gaza sí podían entrar a Israel Totalmente. sin ningún problema ya no. a trabajar y ya no. Ya no pueden. No, y ahora no, y es probable que Israel no permita durante un largo tiempo que palestinos entren a trabajar a Israel. Que me lleva a preguntarte sobre el 7 de octubre y ahora sí. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Lo que pasó fue que la inteligencia israelí se confió demasiado y creyó que, porque los dejábamos entrar a trabajar, no nos iban a atacar. Se confió que jamás estaba amedrentado, disuadido, porque Israel es más potente. Y se confió que las capacidades tecnológicas que tiene Israel eran suficientes para no tener que poner tantos guardias en la frontera. Ese exceso de confianza, de pensar que todos son Dorón de Fauda, hizo que nos sorprendiese un ataque de un grupo religioso que no se amedrenta por lo que pasa en la tierra, sino que tiene miedo del día del juicio final. Entonces lo que ocurrió fue Claro. un exceso de confianza por parte de Israel, que lo pagamos muy caro. Entraron, ¿cuántos terroristas tenemos el número? Y deben haber entrado por lo menos entre 5.000 y 10.000. Ok, un sábado a las 6 de la mañana a kibbutzim, que son, ¿cómo describirías un kibutz? Aldea comunitaria socialista. A varias aldeas comunitarias socialistas, a un festival de música y mataron, dijiste antes, 1.300 israelíes, más que se llevaron en su momento de secuestrados. ¿Cuántos fueron? Y se llevaron como 300 y algo. Y hoy en día quedan Y Más o menos 132, de los cuales sabemos que unos 50 están muertos. Y no sabemos cuáles. Claro, porque una de lo que hace Hamas es una guerra psicológica para volver locas a las familias de todas las personas que están esperando que regresen sus secuestrados, ¿no? Yo te quería preguntar algo de eso, porque he visto que mucha gente como en las redes, sobre todo, cuando pide como a la paz, al cese, al fuego, lo que Cese al sea, fuego. dicen, ok, regresen a los secuestrados, pero también regresen a los presos palestinos. Entonces, eso es como que la gente dice, esta es la listica que hay que poner en redes sociales para que nadie nos caiga encima. Entonces, ¿qué significa? ¿Quiénes son esos presos? Porque yo tampoco entiendo mucho quiénes son y por qué están los pidiendo presos salir. palestinos que están en Israel. A ver, Están en Israel. primera cosa importante. ¿Cómo sabemos que Rangelita o Frida o Andrea no son militares? ¿Por la ropa? No. Si ustedes hacen acciones bélicas, construyen armas, disparan, ustedes pasan a ser militares. Claro. ¿Se entiende? ¿Qué diferencia un militar. civil o militar? Lo que haces. ¿Se entiende? Buena parte o casi todos los asesinados no eran militares, eran civiles. O sea que asesinar a un civil adrede para conseguir un objetivo político es la definición de terrorismo. ¿Me siguieron? O sea que lo que Masacre. hizo Hamas fue Sí, sí. terrorismo. Se llevaron a civiles y los mantienes cautivos a personas que no son combatientes. ¿Quiénes están en cárceles israelíes? Personas que hicieron Ujú. acciones bélicas. Y por lo tanto son, en este caso, militares que hacen acciones bélicas. El intercambio que propone Hamas es dejen salir a todos los que hicieron acciones bélicas, que puede ser guerrilla o terrorismo, déjenlos salir y a cambio dejamos salir a algunos secuestrados israelíes. Entonces, yo sé que es algo muy finito, pero ¿cuál es la diferencia entre guerrilla y terrorismo? El terrorista mata civiles. El guerrillero mata militares. No sabía. ¿Ok? Ok. O sea, otra vez, un militar que es asesinado por un grupo bélico es un acto de guerrilla. En cambio, matar a civiles adrede, a propósito, es terrorismo. Ya. En este momento, Pero fuera de Porque eso, pasa- Raquelita, fuera de eso, otra cosa. Vos hablabas mucho de la paz. Te voy a decir una cosa. En general, cuando una persona se quejó del abuso de las mujeres palestinas, se quejó de cómo explotarle a los niños para hacer túneles, y ahora se queja por lo que está pasando en el Medio Oriente, esa persona es buena gente. Porque se queja siempre.
Pero si solamente se queja cuando Israel responde, es un moralista selectivo. A esta persona que él dice, pero yo soy un defensor de la paz, pero hace lo que te acabo de decir ahora, que se protesta solamente cuando Israel se defiende, una forma fácil de responderle es, te voy a decir una cosa, a vos que pensás que sos el defensor de la paz. La paz queda en Bolivia. Porque vos y la paz no tienen nada que ver. No te importa la paz. No. 100%. En este momento estamos viendo que pasó el 7 de octubre. De mi lado, o sea, para mí hubo mucho más silencio de lo que yo pensé que habría en una situación así. Pero yo soy muy team, si no sabes y prefieres quedarte callado, entonces no hables, porque mejor no hablar a decir cosas sin saber de cualquier lado que estés. Ahora, desde entonces, Israel declaró guerra. Sí, a ver, complicado. Jamás declaró guerra con la acción. Israel declaró guerra de regreso Oficialmente. oficialmente. O sea, dijo en so many words, now we're at war. En este momento, ¿cuál es la meta de Israel? ¿Hasta qué punto Israel va a seguir luchando? O sea, como que ¿qué es lo que está buscando Israel en este momento? 3 cosas rápidas. Primera, no quiere que Anoto. siga gobernando jamás en la Franja de Gaza. Ok, Hamas is out. ¿Ok? ¿Significa eso que Israel quiere destruir al Hamas? No, porque no se puede destruir al Hamas. El Hamas es una ideología. Primer Bueno. punto importante. Segundo, Sí, lo que además Israel no quiere es un también... grupo de 10 personas con name tags. Claro. Lo segundo que quiere Israel es que Israel que jamás no tenga capacidad bélica. O sea, que no tenga cohetes para disparar. Que los túneles que tiene no los tenga. Tercero, recuperar el máximo de rehenes posibles. Y me olvidé una cuarta. Y la cuarta es que jamás no tenga la posibilidad de rearmarse. O sea, por ejemplo, vas a tener que bloquear el paso de armas desde Egipto, por ejemplo, y por eso tomaste a Rafa para que no se sigan armando, porque desde Egipto vinieron las armas, que supuestamente Egipto tenemos un acuerdo de paz. Entonces, ese es el objetivo de Israel en la Franja de Gaza. Y Entiendo. el tema de los casualties civiles. O sea, para empezar, estamos grabando hoy. Hoy, el día que estamos grabando, la ONU acaba de abiertamente decir que el número que habían dicho que era el número correcto de casualties, que había De civiles que dicho. habían matado a Israel. Ajá, they half, Bajaron. o sea, hasta lo cortaron por la mitad. O sea, básicamente dijeron el número que les habíamos dicho no es el número ahora es Me 50% encantó. menos. Di más o menos 1000 entrevistas durante los últimos 7 meses, más o menos, en serio, ¿eh? Y le decía a muchos periodistas, los números que repetiste los dio el Hamas. Y eso es de borregos. Me encanta la palabra borregos. Es de borregos. Anotada. Es repetir lo que dice el Hamas. ¿Es que acaso cuando Hamas se reconozcan los números reales, vas a venir y vas a decir, fui un borrego, repetí lo que me dijo Hamas? A ver, repetir lo que dijo Hamas es un problema, porque en general en el radicalismo islámico se puede mentir si favorece al Islam. El término Claro. se conoce como taquía, se puede mentir, ¿ok? Wow. Supuestamente se puede mentir en algunas circunstancias. Por ejemplo, puedes mentirle a tu esposa para mantener tu matrimonio. Ahí se puede. O sea, ten en cuenta, en el judaísmo y el cristianismo no se puede mentir. No levantará falso testimonio. En el Islam tradicional se puede mentir si favorece al Islam. Entonces, Está en el Corán, pues. no digas cosas que no sabes. No es así. No está No, en el Corán. ¿tú no te Rachel, callas? no. Yo Vas a dije ver. Claro, que lo no, leí. Lo que pasa que lo que sucede es que la teología islámica está basada en lo que hizo Mahoma o lo que dijo. Y Mahoma mintió más de una vez y como él lo hizo, se puede hacer. ¿Me seguiste? Ok. Entendido. Entonces, se puede mentir. Cuando dijo Hamas que Israel disparó contra un hospital y no disparó contra un hospital, mintieron. ¿Y por qué mintieron? Porque se puede. Cuando dicen las cifras que dicen, se puede mentir. Ahora bien, la cifra de muertos que yo considero que es más o menos hoy en la Franja de Gaza debe andar por los 28.000 muertos, de los cuales la mitad son civiles y la mitad son militares. ¿Cómo lo sé? Ok. Pregúntame, ¿cómo lo sabe Gabriel? Si no ¿Cómo estás lo ahí. sabes, Gabriel? Gabriel, ¿cómo sabes? Gabriel. Muy bien. Gabriel. Porque en los últimos 4 conflictos bélicos, el ratio, y es la cantidad de civiles y militares que murieron, era de 1 a 1.
Y el ejército asegura que abatió ya alrededor de 13.000 soldados de Hamas y de la Yihad Islámica. Si el ratio es 1-1, entonces la cantidad de muertos es el doble. Claro. Ahora, es una cantidad grande, pero Es en un montón, términos sí. militares, De a guerra, ver, sí. diferencia, en términos humanos es grave. Ujú. En términos militares, ningún Estado en la historia hasta ahora ha combatido en túneles contra un grupo que a propósito utiliza a sus civiles como escudos humanos. Por lo tanto, en comparación con otros conflictos parecidos, es bajo. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el ratio en Afganistán? 7-1, 7 civiles muertos contra un militar. Y en Irak, Wow. Estados Unidos en Irak, bueno, 4-1. O sea que el ratio es relativamente bajo. Entonces, cuando alguien te diga, No. pero no podían haber evitado especialmente Las bajas muertes. civiles, y vos le decís, bueno, pero nosotros avisamos que vamos a atacar para que la gente se esconda. Y también le decimos a la gente que huya de una zona de combate, cosa que ningún otro ejército del mundo hace. Pero, si sos tan bueno en términos militares, ¿por qué no me explicás cómo combatir mejor? Porque si combatiría el ejército de Venezuela en la misma circunstancia de la que combatimos nosotros, mata el triple o el cuatriple, porque no saben combatir en zonas de combate donde hay túneles y donde adrede el terrorista utiliza a sus civiles como escudos humanos. Entonces es muy fácil hablar desde afuera si no tenés conocimientos militares. Por eso en general los especialistas militares dicen que Israel está actuando especialmente bien. Y los que no son especialistas militares no dicen eso. En el mes de las madres queremos aprovechar, tomarnos un momento para decirle a todas las mamás en nuestras vidas, de verdad lo mucho que las admiramos y admiramos tanto todo el trabajo que hacen, lo pensamos todos los días de nuestras vidas. Todos los días. Todos los días. Y este mes, Día de las Madres, nos dejó reflexionando mucho. Sé que como mujeres los temas de ser mamá, no ser mamá, tener hijos, no tener hijos, qué quiero hacer, quizás estás en el proceso de tratar de tener hijos, etc. Sabemos que puede ser difícil y por eso te tenemos una plataforma que quizás te pueda ayudar. Opción Yo te ofrece todo lo que necesitas en una sola plataforma para empezar tu journey de mental health. Con nuestro código que está en nuestro link in bio en Instagram o en nuestra descripción aquí abajo. Puedes empezar por $150 al mes. Tienes 4 sesiones más una consultoría. Siempre le decimos a la gente en nuestras vidas, tomen cargo de su salud mental. Este es el momento, de verdad. Y una pregunta, porque esto lo he escuchado mucho de gente que me pregunta sobre el conflicto y me parece que es una pregunta súper válida. Ya sabemos que hay 4 objetivos de Israel para luchar contra Hamas, pero, y esto puede ser una pregunta también tuya personal, ¿qué opinas? ¿Hasta qué punto te parece que vale la pena las muertes de civiles para nosotros lograr estos objetivos como Israel, pues? No vale la pena. O sea, lo que pasa es que en el Medio Oriente tú no tienes bueno y malo, tú tienes malo y peor. Entonces la pregunta es, ¿qué es peor? ¿Dejar la situación como está y perdonarle la vida a Hamas o seguir adelante? Y en este caso te digo que es peor dejar al Hamas en pie, porque te va a planificar otro atentado y además te dice que te va a planificar otro atentado. Sí, lo han dicho. Y además sería la posibilidad para que todo tipo de antisemitas digan, ¿vieron que logramos presionar a Israel para que Israel deje de defenderse? Entonces creo que tiene varias razones por las cuales Israel tiene que ganar. Y además otra cosa, si querés paz en el Medio Oriente, Israel tiene que ganar. Te explico por qué. Porque en el Medio Oriente podés firmar paz si sos fuerte. Y si sos débil, no firmás la paz. Si vos querés que Israel firme la paz con Arabia Saudita, ¿qué va a ocurrir? Israel tiene que ganar esta guerra. Claro que estaba encaminado antes del 7 de octubre. Totalmente. Íbamos a firmar la paz con Arabia Saudita e Irán intentó boicotear eso. Entonces era claro que íbamos a hacer la paz. Con varios países sunitas del Medio Oriente. Y los chiitas, encabezados por Irán, intentaron evitarlo. No me preguntes cuál es la diferencia entre chiitas y sunitas, porque no tengo huevo para explicarlo en 3 segundos. Pero No Nah. te preocupes. se odian. Nah, Todo bien. se odian y ya, Entre ¿no? ellos. Se odian y ya. Se odian, Sí. chimbo. Una pregunta, que yo sé la respuesta, pero me parece importante decirla aquí. Acabas de decir que, en tu opinión, deben haber más o menos unas 28.000 víctimas, 28.000 muertes dentro de Gaza. ¿Cómo se explica una diferencia tan grande de víctimas dentro del Estado de Israel? O sea, ¿cómo no parece eso, que tanta gente lo está diciendo, y detesto esta palabra personalmente, lo admito, un genocidio? Y ya va, voy a pausar.
para agregar a la pregunta también. O sea, ellos en un día, el 7 de octubre, mataron a 1.300 personas. Desde entonces, según entiendo, han continuado mandando cohetes casi que a diario. No sé Hacia hoy en Israel. día qué tan real es eso. Hacia Israel. Israel contraataca. Tenemos un número, incluso por lo bajito, 28, o sea, por lo bajito, entre comillas, es 28.000 muertos. Del otro lado, no ha subido mucho el número desde el 7 de octubre. Sí ha subido, pero no ha subido exponencialmente. Creo que esa es la pregunta, como que No es equivalente. no es equivalente. Porque pasa entre eso y comillas, cómo pues. se vamos a decir, Dos cómo palabras se, entre claves. comillas, ¿Cómo pasa? justifica. 2 palabras claves. Y que... A ver, La pregunta. perdón que les diga lo No, te siguiente. puedo responder el y qué. Te lo puedo No, responder. te explico por qué. Porque según esa lógica diabólica, no que ustedes la defiendan, pero según esa lógica diabólica, los nazis eran los buenos en la Segunda Guerra Mundial. Porque murieron 7,5 millones de alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y solamente 500.000 británicos. Entonces, como hay menos muertos británicos, los británicos sean los malos y los nazis sean los buenos. Sería Claro. ridículo para vos pensar algo así, pero es la misma lógica. Por eso te digo, ¿y qué? Los números no indican quién es el agresor. Los números que acaban de citar ustedes, lo único que indica es lo siguiente. 1, tenemos un Estado democrático que protege a sus ciudadanos y les ordena que se queden en sus casas. Y tenemos un Estado democrático que es mucho más fuerte militarmente y por lo tanto ahora contraataca. Y tenemos del otro lado un grupo radical islámico cuya estrategia militar es aumentar el número de víctimas fatales para que la prensa mundial y los grupos de izquierda y los musulmanes radicales hagan presión para que Israel detenga el ataque. Entonces, cuanto más muertos haya del lado palestino, jamás más disfruta de la situación. Y tenemos el Iron Dome. Claro, que que también eso es lo que te iba a tecnológicamente, preguntar. ¿Qué, pero por eso, qué permite? militarmente, Ujú. tenemos la capacidad militarmente para proteger mejor a sus ciudadanos, pero además hay otro tema más. ¿Cómo explican ustedes que Israel haya liberado de cárceles a 1.027 terroristas, incluso al líder de Hamas, Yehia Sinwar, por un soldado que se quedó dormido en un tanque, Gilad Shalit? ¿Cómo lo explican? Bueno, porque hay una obsesión para salvar la vida de seres humanos. La misma obsesión que tenés cuando le avisas a los palestinos que vas a atacar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay menos muertes? Y porque uno valora la vida y hace un culto a la vida tuya y de los palestinos, y otro hace un culto a la muerte. A los martyrs. Suicidarte para llegar al paraíso y recibir 72 vírgenes Claro, es mártir. parte del martirologio que ellos educan. Entonces, ahí está la diferencia, porque hay más muertos, y por todas estas razones hay más muertos de un lado que de otro. Y esto es, y- en tus ojos, lo que genera que de nuestro lado del mundo, gente que no es como yo, que tiene una hermana viviendo en un kibutz en el sur de Israel, sino gente que no tiene absolutamente nada que ver, siente una necesidad fisiológica de ladear con lo que termina pareciendo la víctima, ¿correcto? Claro. Claro, pero ¿sabes lo que creo pasa? que Que es muy normal simpatizar con el que es percibido como más débil. Ujú. Entonces, Con el underdog. claro, el underdog recibe apoyo. Y encima, si el underdog tiene a medios de comunicación y a universidades que los apoyan, bueno, tenés más apoyo todavía. Pero la pregunta es otra. No es quién es el underdog y quién no. La pregunta es quién es el agresor y quién es el agredido. Y yo le voy a pedir a la gente que escucha este podcast que piense de forma simplemente racional. ¿Quién agredió y quién es el agredido? Si la respuesta de ustedes es quién es el agresor, quién es el agredido, ahí la respuesta es simple. Y la dirección moral es simple. ¿Qué pasaría si los judíos no se defienden más? Es probable No estaríamos. que el Hamas asesine a matan. todos los civiles israelíes porque eso es lo que quieren y eso es lo que dicen. ¿Qué pasaría si el Hamas no dispararía nunca más? Es probable que haya un acuerdo de paz. Eso te tiene que a vos dar las pautas de quién es el agresor y quién es el agredido, si sos racional y pensás de forma más o menos moral. ¿Y qué opina los países árabes de Palestina? O sea, como que los han ayudado, ¿qué está pasando por ahí? Porque veo que todo el mundo critica a Israel de que no está ayudando a la gente Ajá, en Gaza, pero nadie está hablando de las otras. Te lo de- puedo decir. Bueno, Te por lo lo puedo más decir mínimo en Egipto que quechua. tiene frontera. Te lo puedo decir en quechua. Se ¿En qué? cagan en los palestinos. Ok.
se cagan en los palestinos, porque en los países sunitas entienden perfectamente que el radicalismo islámico es un problema para ellos también. En Arabia Saudita no vas a escuchar que ni Arabia Saudita ni Jordania hablan un poco, pero para la galería no hacen nada a favor de los palestinos, porque además están cansados de los palestinos y los acusan de ser negadores de acuerdos de paz. Entonces, en general, no se bancan a los palestinos. ¿Dónde reciben los palestinos apoyos? ¿En el Medio Oriente? No. En tus universidades, en la prensa española. No en el Medio Oriente. En el Medio Oriente los apoya Irán y Hezbollah, pero no, y Turquía, otro gran valor. Entonces, se dan cuenta, no se apoya. Eso te tiene que decir claramente que algo de lo que estás pensando no está tan sano. Si nadie apoya a los palestinos en el Medio Oriente y solamente reciben apoyo de todos los factores que te acabo de decir, y macho, tenés un problema. Y macho. Y buenísimo segue, porque sí quiero hablar un poco de lo que está pasando, el movimiento que está pasando fuera del Medio Oriente sobre el Medio Oriente. Entonces, hablemos de qué es el movimiento Free Palestine, o sea, toda la gente que habla de Free Palestine y cuál es la meta, o sea, qué están buscando lograr. Es que no es un movimiento coherente y único. Hay un montón de personas que piensan de forma diferente. Hay personas que realmente no tienen idea del Medio Oriente y creen que Free Palestine está a favor de los débiles. Entonces, ¿cómo catalogas a eso? ¿Tienen profundidad ideológica? No. Entonces, ¿qué es según? No es un movimiento único. Ahí tenés mucho radical islámico metido adentro y mucho extrema izquierda que considera que combatir contra Israel es combatir contra todo el mal que propone Occidente. Entonces, cuando alguien te dice, desde el río hasta el mar, Palestina será libre, bueno, lo que te está diciendo es que no aceptas ningún Estado judío en ninguna frontera, porque crees que Palestina tiene que ser todo ese territorio sin que esté Israel. Cuando vos querés la destrucción de todos los estados del mundo, no sos antisemita. Cuando vos querés que ningún pueblo tenga un estado propio, no sos antisemita. Pero cuando querés que un solo estado desaparezca, y es el estado judío, tengo novedades para ti, sos antisemita. Por más que pienses que sos antisionista, no, papito, sos antisemita. Así que mirate al espejo y decí, soy antisemita, tengo que asumir que soy mala persona. A mí hay algo de eso que no me termina, o sea, que, ¿sabes? Cuando dices, yo puedo entender que la ignorancia es parte de la situación y yo puedo entender que la gente cree que está haciendo un bien. Todas estas cosas las entiendo. Y al mismo tiempo veo personas siendo súper vocales sobre lo que ellos, lo que ellos han escogido como el underdog, ¿sabes? Como que la persona, los que necesitan más ayuda. Pero en defenderlos están pidiendo la aniquilación de un país entero. Entonces ellos no es, o sea, pierde la coherencia tan rápido para mí que yo no puedo, me cuesta mucho entender cómo se está expandiendo el movimiento tan rápido y tan efectivamente, porque it's everywhere. No sé si una de las carreras que estudiaste o piensas estudiar es psicología, pero es patológico. Porque no puedo, o sea, es lo que digo, ver, tú dices, no, lo que decía, esto que le están haciendo a ellos está mal, se los vamos a hacer a ustedes. A ver, lo que decían lo que decían muchos líderes judíos es que el antisemitismo es un fenómeno, una enfermedad psiquiátrica que es incurable. Entonces yo no creo que sea así. Yo creo que hay mucho menos antisemitismo hoy de lo que había antes de la Segunda Guerra Mundial. No significa que haya poco antisemitismo. Antes antisemitas eran todos. Lo que pasa es que los más famosos antisemitas eran los que odiaban a los judíos más de la cuenta. ¿Está? Entonces, hoy hay menos antisemitas. Significa, hay muchas personas católicas, cristianas, que son grandes amantes de Israel. Y vas a encontrar a los mejores amigos de Israel entre tipos que estudian ciencia, física, economía, gente que le importa los hechos. Entonces, tenemos muchos amigos. Fíjate incluso en la Eurovisión. Los jueces profesionales, parte del establishment, votaban en contra de Israel. Pero el público vota a favor. O sea que te das cuenta que hay muchos amigos de Israel. Entonces no hay que dejarse llevar demasiado por los 3, 4 gritones o 500 gritones que hay en la universidad. Lo que hay que hacer con ellos es hacerles un debate intelectual y derrotar los debates intelectuales y decirles, por ejemplo, ¿en qué otro conflicto del mundo estás dispuesto a decir que la solución del conflicto es aniquilar a una de las partes? Si en ningún otro conflicto propones la aniquilación de una de las partes, tenés un problemita. Entonces ahí estás discutiendo desde el punto de vista intelectual. Y estás exponiendo a la persona. Y si no lo logras exponer, hay que demandarlo.
si él propone antisemitismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de lucha no es solamente de los judíos, es una lucha de los que defienden los valores occidentales y los valores que logramos como humanidad hasta el momento. Porque esta misma persona que quiere destruir Israel también quiere destruir otras cosas. Quiere destruir, por ejemplo, los estados modernos, la producción en donde vos producís y sos creativos, te mereces más. Un montón de valores democráticos que Israel representa y que otros países también. O sea que no es solamente que están en contra de los judíos, están en contra de toda una concepción de vida. Es por eso que sería bueno que no solamente los judíos eleven la bandera en contra de este mal, sino que sean muchos otros más. Lo que pasa es cómo puedes evitar que en universidades que han recibido 4.700 millones de dólares de donaciones de Qatar, la gente no hable como están hablando. Bueno, hay que hacer una limpieza interna. Y yo creo que va a ocurrir, porque vos te imaginás un padre mandando un hijo a una universidad y pagando $100.000 para que te adoctrinen en valores que están en contra de los valores que vos creés. ¿De qué vale un título así? Sí, no. Tengo una pregunta para ti realmente por curiosidad. Todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, no solo en las universidades, sino artistas, actores, cantantes que Free Palestine, From the River to the Sea, todo lo que tú quieras. ¿Cómo se ve eso en Israel? O sea, ¿qué opina la población? No te estoy hablando de la parte política. ¿Qué opina tu vecina? O sea, ¿lo siente? ¿Le da miedo? ¿Le importa del todo? A ver, ¿Cómo se hay ve un eso por cierto allá? pensamiento en Israel que los no judíos son antisemitas por naturaleza y que el ADN de lo que estás viendo es antisemitismo. Entonces, se acusa fácilmente a todos de antisemitas. Y la verdad es que es un problema porque hay mucha gente que no es antisemita, hay mucha gente que ama a los judíos y mucha gente que ama a Israel. O sea que yo intento decirle a los israelíes que no están así, que no te dejes guiar. Lo que pasa es que cuando todo el tiempo medios de comunicación fomentan antisemitismo, es muy difícil explicarle a un israelí que los que están protestando son 3 gatos locos que los muestran como si fuesen miles y como que fuesen las voces de los estudiantes norteamericanos. Eso es lo que hay que explicar. Son personas descarriadas que no representan a la población en general. Y sí son un problema porque son muchos, pero hay que entablar ante ellos un debate intelectual y un debate legal. Y en Pero- este momento, la visión de los israelíes es la mayoría del mundo nos odia. Estamos hartos. Esa es la visión de los israelíes. Estamos hartos. Porque Mira, yo hagamos lo que también hagamos, soy nos de- van a criticar, así que vamos a hacer lo que sea mejor para nosotros. En el marco de esto, muchos gobiernos del mundo apoyan a Israel, porque entienden que Israel está luchando la lucha de los valores que ellos defienden. Entonces, Claro. no es tan así que no tenemos apoyo internacional. Hay muchos gobiernos, y muchas personas que están apoyando a Israel. Lo que yo he sentido un poco con las protestas, y sí, o sea, para empezar, siento que antes sentía que eran 3 pelagatos. Hoy en día, la verdad es que después de lo que pasó en los últimos meses, siento que se ha multiplicado muy rápido. Y para mí ha sido bastante alarmante verlo. O sea, estando en Estados Unidos, estando como cerca de universidades. O sea, yo vivo en Atlanta, acá hay muchísimas universidades. En verdad, cada vez que le pasaba por delante a una, estaba asustada de lo que iba a ver. Y sé que muchas de mis amigas que viven en otros estados que también viven cerca de universidades les pasó parecido. Pero no puedo entender, o sea, lo que he sentido, que capaz es yo simplemente tratando de explicar algo que no es tan explicable, es que la gente, o sea, generaciones un poco menores que nosotras, tiene cierto odio a the man, sort of thing. Y están Al vilinizando establishment. al establishment. Y están como que villainizing a Israel, como que proyectando los problemas de las cosas que ellos no están de acuerdo aquí y diciendo, todo esto que hicimos nosotros está mal y ellos lo están haciendo ahorita y tenemos que frenarlos a ellos. Por eso André, no es una postura única. Acá hay personas que odian a los judíos y personas que odian también a los valores occidentales. Estas personas que odian a los valores occidentales están en contra de, te digo, la lista. Están en contra del capitalismo, están en contra de la democracia, están a favor de los pueblos aborígenes, le gusta la comida naturista, odian la Biblia. Y cuando buscan quién creó la Biblia, bueno, vas a Israel. Entonces, hay que intentar diferenciar en qué tipo de discurso estás haciendo. Lo que tienen en común todos, la gran mayoría de los discursos, es que tú no puedes argumentar de la forma que estás argumentando sin mentir. Tarde o temprano decís una pavada.
Entonces tu misión, querido amigo, es descubrir cuando alguien dice una pavada para desmontar lo que está diciendo. Tengo un montón de ejemplos, pero una vez en una universidad un profesor empezó a decir, claro, porque ustedes, los israelíes, violan la resolución esa que dice que tienen que retirarse de los territorios. ¿Qué resolución, papito? Le pregunto. Ah, no sé, decime el número, chiquilín. No sé, ¿me puede decir el número? No sé, la que dice esto y esto es la 242. Ni siquiera sabés la resolución, pero argumentás como si fuese un especialista en ley internacional. Ese es el problema. ¿Sabes cuál es? Si yo te digo a ti, André, explícame el conflicto que hay ahora entre China y Taiwán. Es probable que me digas, mira, la verdad que no sé demasiado sobre el tema, tengo que estudiar un poco más y no me responderías. Pero si le preguntas al vecino de tu casa, al vecino de la esquina, que te explique el conflicto palestino-israelí, seguro tiene una opinión. Porque sobre Israel opinamos todos. Tenemos Te saca una cartulina, sí. Claro, tenemos ¿Por 2000 qué, ¿Y por años. qué la obsesión con Israel? O sea, Porque hay una porque obsesión yo con sé- los judíos, Andrea. La obsesión con los judíos tiene 2000 años, no es algo nuevo. Entonces lo que hay que hacer es, no hagamos catarsis. Esa obsesión existe. Lo que hay que hacer es entender que esa obsesión es cada vez menor. Y nosotros, como Israel y como judíos, somos cada vez más fuertes. Tenemos un ejército Y- fuerte, la economía es fuerte. Por lo tanto, non calentarum largo vivirum. No te calientes Tengo una demasiado. pregunta. Porque yo sé que mucho de esto se puede escuchar como que estamos, o sea, como que nosotros somos la víctima, nosotros nunca hemos hecho nada, no sé qué. Entonces te quiero preguntar, ¿en qué momento hemos sido nosotros los assholes? Como que hemos hecho mal, porque obviamente no es que, ay, no, nosotros nunca hemos hecho nada y pobrecitos nosotros. Todo el mundo nos odia, está obsesionado. Me estás insultando por Zoom. ¿En qué momento? ¿Sabes lo que sucede? Uno de los argumentos que te dice, bueno, ¿qué hicieron los judíos de Israel para recibir tanto odio? Entonces yo antes de responder algo así, le digo una pregunta. Cuando tenés una mujer violada, ¿le preguntás qué hizo ella para que provocar la violación? Si no le preguntás, ¿por qué le preguntás a los judíos qué hicieron ellos para ser odiados? Y si le preguntas, eres un imbécil. Claro, es entonces, complicado porque lo dices fácil, pero acuérdate, o sea, para mí es difícil porque yo lo veo igual que tú, pero yo sé que mucha gente nosotros nos ve como el agresor y ven Y no como la víctima. y no como la víctima. Entonces, cuando nos comparas en esa comparación que acabas de hacer con la víctima, hay gente que simplemente no va a verlo así. O sea, como que entonces they pregunta- just don't see it like muy that. bien, entonces preguntarle, perdón, si Israel es el agresor, deja de un lado el 7 de octubre. ¿Cuándo fue la agresión según tu punto de vista? Vas a ver que van a llegar a que la agresión se creó cuando judíos venidos de Europa vinieron a crear un estado donde había un pueblo anterior, mucho más antiguo, que se llamaba los palestinos. Ahí van a cometer un montón de errores históricos, pero no importa, ese va a ser el argumento central. Y ahí tienes un problema, porque la pregunta es, ¿qué le respondes a alguien que no reconoce que los judíos tienen derecho a un estado propio? Y entonces te voy a llevar a Vladimir Villegas de Globovisión. Estoy en una entrevista con él y él me pregunta, ¿qué derecho tienen los judíos a un estado propio? Entonces yo le pregunté, le respondí, ¿por qué, Vladimir, pensás que yo tengo que responderte algo así? Y me dice, no entiendo tu respuesta. Claro, queridísimo. ¿Quién crees que eres, tú que tienes 200 años de historia, para poner en duda el derecho del pueblo, que es mucho más antiguo que el tuyo, que tiene 3.750 años de historia, para poner en duda que él tiene derecho, que me lo venga a preguntar un japonés o un chino, que son pueblos antiguos como el mío? No me lo puedes preguntar tú que acabas de nacer, ni un americano, ni un español, que son pueblos nuevos relativamente. Sí, los españoles tienen 1000 años, pero nosotros tenemos muchísimo más. Entonces, no voy a permitir que pongas en duda el derecho del pueblo judío a un estado propio. No lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque es un pueblo mucho más antiguo que el tuyo. Que me lo venga a preguntar a alguien que sea más o menos con mi mismo pedigrí. Y no entramos a discutir quién aportó qué a la humanidad. Entonces, ese es el punto. El punto es que cuando vas a quien agredió, cuando acusan que los judíos fueron los que agredieron, vas a llegar siempre a que crearon un estado donde no se lo merecían. Y ahí vas a tener que decidir cómo respondes a eso. Yo respondo que no pienso permitir que nadie ponga en duda el derecho del pueblo judío a un estado propio. Nadie. Y si lo vas a hacer, voy a explicarte quién eres.
Te quiero hacer una última pregunta, que sí creo que poca gente sabe esto. ¿Cuál es la opinión actualmente de la población israelí sobre el gobierno actual, sobre la situación actual? A ver, hay muchas críticas contra Netanyahu. Y las principales críticas son desde la derecha. Acusan a Netanyahu de no haber sido suficientemente contundente en su respuesta contra Hamas. Hay también personas que piensan que Netanyahu tiene que renunciar, porque él no puede seguir siendo primer ministro después de lo que le pasó y lo que permitió que ocurra. Yo Ay, estoy qué entre locura. ellas personas. Está bien, yo creo que Netanyahu tiene que renunciar. Hay otros que dicen que tiene que renunciar, pero no ahora, porque estamos en guerra. Y hay otras personas Ujú. que dicen que tiene que renunciar porque los rehenes secuestrados no vuelven a sus casas como se debería. Mientras él se... Entonces tenés una cantidad de personas que están en contra de Netanyahu y que están enfermizamente en contra de Netanyahu, porque Netanyahu provoca lo que provoca Donald Trump. Que hay gente que está a favor o en contra de manera irracional, no hay punto medio. Ah. ¿Ok? Nosotros, Claro, ¿verdad? Él provoca, son personalidades que no provocan, es como Cristina Kirchner en escalas Argentina. de grises. Claro. No, es exacto, es la persona, o sea, es de las personas que ha hecho que el país, en el caso de Donald Trump, por ejemplo, se vuelva más divisivo. Claro. Pero no solamente fue él, fue también los medios de comunicación y también las redes sociales que potencian todo esto. La grieta la potencia también las redes sociales. Entonces todo esto, el gobierno de Israel ahora es un gobierno que, te digo, si hay elecciones ahora, triunfarían posiciones más de derecha de la que hay ahora. Ok. Suena feo, ¿no? Pero sí, es así. Wow. Sabemos que te tienes que ir pronto, pero te tenemos una actividad. Sí, ver, yo quiero full hacer la actividad, me parece importante. Y Entonces, Nos Quicken- dividimos en 4 quickenísimo. grupos. es así, mira. es Ahora, al- la es- actividad- la palabra- Es un grupo y eres tú. Ok. La palabra actividad suena chévere. No te esperes algo tan Ay, les chévere. digo- No va No. a ser tan divertido. Les digo una actividad buenísima. Una vez en una radio en Guayaquil, una periodista dijo, te voy a hacer una actividad, y, o sea, como la de ustedes, no sé cómo va la actividad de ustedes, pero y me dice ella, vos lo único que podés responder es sí y no. No, eso no es lo que Esperá. vamos a hacer. Entonces ella me dijo, 6, 7 preguntas y yo tenía que responder sí o no. Y al Yay or final, nay. le digo a ella, ahora yo te voy a hacer una sola pregunta. De acuerdo a lo que tú me digas, yo voy a saber todo tu pasado y tu futuro. Y le digo, ¿shawarma o falafel? Y ella se me queda mirando, estaba choqueada, porque nunca nadie le hizo eso. Y me dice ella, falafel. Lo sabía, le digo. Y ahora me dice el conductor, bueno, ahora explícanos por qué. Ah, no te lo puedo explicar. No. Y lo dejé No hay picando. explicación. ¿Ok? Si supieras que esa era nuestra última pregunta. No, Ok. no era. No Ahí era. voy, ¿ok? Te voy a explicar la actividad. Te voy a decir ciertas palabras o keywords y tú nos tienes que decir en realidad qué significan. En relación con el específicamente- conflicto, en Exacto. relación con Israel, ¿ok? ¿Qué significan en general y en relación a Israel como que si tiene o no ¿Con tiene cuántas que palabras que responda? ¿Con una o con varias? Es ver? que tú quieras. No, tienes una oración. Tres oraciones máximo Vale. por palabra. Rapid fire. Dale. Apartheid. Un sistema impuesto en Sudáfrica contra los negros, con las personas de color, que tenían varias características que no se cumplen en el conflicto entre Palestina e Israel. ¿Por qué no se Ok. cumplen? ¿Por qué no se cumplen? Entre otras cosas, porque no hay una teoría racial de los judíos en contra de los palestinos. Además, no hay Batustans y tampoco hay leyes raciales parecidas o similares. Y porque viven 2 millones de palestinos como ciudadanos israelíes en igualdad ante la ley. O sea que no hay similitudes. Es como decir que una mosquita y un elefante son idénticos porque los dos respiran. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ok. Perfecto. Colonialismo. Yo estoy haciendo la actividad. Ay, Le ha perdón, hecho pero yo... Un fenómeno que le ha hecho mucho daño a la humanidad y en el Medio Oriente en especial, porque creó países en donde no se respetaron fronteras lógicas y donde han explotado a los pueblos locales. Pero el colonialismo es un fenómeno que tiene que ver con toda una concepción de superioridad moral, de que creían los europeos con los pueblos aborígenes, que no tiene que ver con el movimiento sionista. Genocidio. Se puede demostrar con lo siguiente. Tenés que tener una intención de hacer un genocidio, tenés que tener una ejecución demostrable que estás haciendo un genocidio, o tenés que hacer, tercero, crear las condiciones para crear un genocidio. Si se cumplen alguna de las tres, estás haciendo un genocidio.
no hay ni intención por parte del pueblo de Israel en hacer un genocidio de los palestinos, sino ya se hubiese ejecutado. No hay números que lo sustentan y no hay tampoco las condiciones, por lo tanto no se cumple y por lo tanto no vas a poder lograr ganar un juicio a menos que no respetes la ley. Y la ley sea lo que se me ocurre a mí mientras que estoy en el baño haciendo pipí. ¿Limpieza étnica o ethnic cleansing? Los principales líderes del movimiento sionista siempre aceptaron que en un país siempre iba a haber una minoría nacional. Y por lo tanto, como en otros países del mundo, es normal que haya una minoría nacional palestina viviendo como ciudadanos israelíes. La limpieza étnica vendría a ser el supuesto que en un estado solamente pueden vivir judíos. Y por lo tanto vamos a limpiar étnicamente a todo el que no sea judío para que tengamos una raza o una población homogénea y única. No se da en el Estado de Israel. Y no se ha dado históricamente tampoco. ¿Intifada o globaliza la intifada? Una frase de euroidiotas. O sea, la intifada es intentar asesinar a civiles a través de la fuerza, como ocurrió en el año 2000 al 2005, o subirse a un autobús, explotarse. Entonces vamos a globalizar la intifada. Y vamos a globalizar, por ejemplo, asesinar civiles, El terrorismo. Claro, entonces vamos a globalizar eso. Esa es una frase que suele decir un euridiota, o sea, una persona que no tiene contenido y no tiene valores morales, pero repite lo que suena bonito. Intifada y demás. ¿Qué creen que están diciendo, sabes? Sí, decir globalizar la intifada es como ponerse la camiseta del Che Guevara. Es como, vamos a formar parte de los que queremos cambiar la vida. Es decir, I'm defending the underdog, pero no sabes en verdad lo que estás Claro, No, hay revolución, cambio. para mí es una de las frases clásicas del atontolinado. Y vamos a fomentar la violencia. Y última, ¿quién mató a Jesús? Los romanos. No nosotros, no fuiste tú. No. No, lo que pasa es que ni siquiera la Fuiste tú, iglesia. Gabriel. La iglesia tampoco dice que los judíos asesinaron a Dios en la acusación de deicidio, sino lo que dice la iglesia hoy es Jesús murió crucificado para curar los pecados de toda la humanidad. Y esa acusación de deicidio es uno de los dos pilares ideológicos del pensamiento antisemita. Y los judíos asesinaron a Dios y además los judíos no aceptaban a Jesús y por lo tanto su religión es falsa y debe ser anulada. Se llama teoría del supersesionismo, teoría del reemplazo. Entonces, ese es el pilar teológico. Entonces, cuando decís, los judíos mataron a Jesús, a ver, los romanos mataron a 3.000 judíos. Uno se hizo famoso, pero crucificado a 3.000. Segundo, los judíos no tenían derecho de crucificar a nadie. Tercero, el Sanedrín no se juntaba en Pesaj. O sea que toda la imagen de la película antisemita La Pasión de Mel Gibson no tiene lógica histórica. ¿Está bien? Y los judíos primero cuando querían matar a alguien no lo mataban así, sino que lo apedreaban. O sea que no tiene lógica en ningún sentido. Pero, ¿qué sucede? Si vos sos un cristiano del siglo IV y Roma es la principal potencia del mundo, ¿vas a escribir un libro donde culpás a la principal potencia del mundo que ellos asesinaron a Dios? ¿O le vas a echar la culpa a los judíos? Pues como siempre. Para terminar en una nota un poco menos así como tal per se. ¿Te gustó el juego? Me encantó el juego. ¿Te gustó el juego? Sí, podría haber. Míralo, la pasó increíble. Sí, por ejemplo, podríamos terminar diciendo, por ejemplo, que de cada 50 antisemitas en el mundo, 25 son la mitad. Okay. Que es una frase Okay. tan profunda como globalizar la intifada. Es más o menos más profundidad. Ok. Si la solución del conflicto estuviera en tus manos, tuyos. Tú eres presidente, mañana te eligen presidente, presidente y de la tienes la ONU capacidad y de Israel. ¿Qué haces? Cedo territorio, creo un Estado palestino y hablo el idioma que se habla del Medio Oriente. O sea que antes de crear un Estado palestino así, le hago al otro lado entender que soy mucho más fuerte y que si levanta tiene la fuerza. mano, entonces no le va a convenir. Entonces hay que combinar el pensamiento del Medio Oriente con el principio judío que la tierra son menos importante que la vida. Y sientes que ¿crees que eso hay sería? Perdón, ¿sientes que hay una cantidad de gente judía y o israelí
que esté de acuerdo con ese No, sentimiento. hoy con no. ese approach. Hoy claro que no. No, es más, si vos me preguntás puntualmente lo que haría es, hay ciertos lugares en donde no tiene sentido la presencia judía y en ciertos lugares de Cisjordania, y lo que haría era un programa de 3 pasos en donde tú le puedes heredar la casa a tu hijo, pero no a tu nieto. Y si tú te vas a vivir a lugares en donde viven muchos judíos y no viven palestinos, te doy compensación económica. Entonces, en 3 generaciones haces un reagrupamiento territorial para permitir una continuidad territorial para el futuro Estado palestino. Entonces me preguntaste, yo sé que todo lo que estoy diciendo ahora, el que está escuchando va a decir, pero ¿cómo lo veo en un mapa? Es complicado, pero lo que te quiero decir es que para mí, como israelí, como judío, pienso que la tierra es menos importante que la vida. Y por lo tanto estoy dispuesto a ceder territorios para que haya paz. Pero no todo el territorio. No, evidentemente no. Ya vimos que ceder todo el Los territorio y porcios. que no haya un Estado judío nos deja a los judíos en manos de los atontolinados que gritan intifada globalización. Claro. Ahora sí, última Gabriel. cosa, en serio. En serio, serio. falafel No o amenacen más. shawarma. No, ya. Dale. Falafel o shawarma, Gabriel. No, shawarma. Shawarma. ¿De qué? No, de lo que sea. Shawarma. Te explico. Yo nací en Argentina, por lo tanto, soy Claro, la carne es carnívoro. Y importante. tengo una hija que está en el ejército ahora y que mi hija es vegetariana. Entonces, para un argentino que su Lo hija siento sea tanto vegetariana por ti. es terrible. Es como que tu hijo nazca hincha de Brasil. O sea, no, es inaceptable. Entonces, pero bueno, salí así y hay que respetar que no coma algo tan hermoso como un churrasco así, lleno de... Te mandamos Gabriel. muchas fuerzas. Muchas Bachi gracias, free. de verdad. Por favor, por favor. Ah, yo falafel. Yo no soy vegetariana, pero en verdad me encanta el falafel. Yo Team- solía ser team falafel, pero yo soy shawarma. Team Shawarma. Vino Team que yo shawarma, all Vino the que voy por el mundo dando conferencias y demás, ¿no? Me causa mucha gracia cuando voy a una comunidad judía y me dicen, queremos que en honor a tu visita hicimos una cena israelí y vamos a comer todo falafel. Entonces yo bueno. que voy ahí y tengo falafel en la esquina, piensan que me voy a emocionar cuando me preparan falafel. Entonces, Perú. Anoten ahí, si Gabriel va a visitarlos anytime soon, denle una arepa. Claro. Le den un o falafel. sea, no me des, tráeme algo. Sí, o sea, y tampoco Churrasco. claro, no me regales, Milanesa. o no me regales cosas, por ejemplo, hay comunidades que te regalan, por ejemplo, libros así enormes. No, papi, es un error. Regalarme No algo tengo que me dónde pueda. ponerlo. Claro, una vez me No me regalaron. cabe en la maleta. La comunidad judía de México una vez, no la comunidad judía de México, otros mexicanos me regalaron un león así de grande, bañado en plata. O sea, hay que ser desubicado. ¿El mejor regalo que te han dado una comunidad judía que has visitado? En general libros, me regalan libros, pero de novelas y demás, que los pueda leer en el camino, eso me gusta mucho. O, por ejemplo, me han regalado, cosas que me guardo en general, algún símbolo, algo. Por ejemplo, me regalaron un carnet de socio honorario de comunidades, también lo super guardo. Pero Eso hay cosas está que me cool. regalan, a ver, una vez Maccabi, un movimiento deportivo y demás, ellos tienen la costumbre de que cuando a alguien quieren regalarle algo de valor, le regalan una piedra con una estrella de David y lo llaman el premio Yehuda. El premio que ellos reparten, y me regalaron esa piedra con esa estrella de David y apenas llegué al hotel lo tiré. Fue directo al basurero. ¿Podés creer que el líder de ese movimiento juvenil después va de visita a Israel? Me llaman por teléfono y me dice, vamos a tomar un café, vamos a vernos y demás, y además te traje lo que dejaste en el hotel. Claro, no podés. Ya va, ¿esto está ¿Quién off te the manda? record o esto? Porque esto va a ¿Quién te salir a la manda? luz. Él lo sabe Sí, además. se lo trajo. Pero por supuesto. Ok. Él lo sabe. O sea que la gran mayoría de cosas que me regalan, que no las quiero, se las regalo a personas. Por ejemplo, me regalan un plato con cuchillos para hacer un asado con el logo de una institución. Y no me lo voy a llevar, se lo regalo al remisero que me lleva al aeropuerto. Y él está feliz y yo también. O sea que no es que lo tiro, pero a veces me regalas cosas que hay que ser mala persona para regalarme un león así de grande. No me lo voy a llevar. Entonces Mira, lo cambié. nosotros Obviamente, por tu obviamente. tiempo, lo único que te vamos a regalar es Es un falafel. dejarte, un aplauso. dejarte ir a dormir. Un aplauso. Y un abrazo. Las gracias. Y un abrazo. Por favor. Cuando vayamos a Israel, te vamos a ir a dar un abrazo. Gracias Bueno, por tanto. por y favor. discúlpanos, me imagino. Por favor. Sí, que se- mil gracias, en verdad mil gracias y sentimos que es un tema, y sí es un tema que la gente ha dicho y ha decidido que es tan denso que no sabe cómo ni empezar,
sí es denso y sí hay mucho que decir. Tratamos lo más posible y en verdad, no sabíamos ni por dónde entrarle y no sabes lo mucho que te agradecemos por, Por favor. sabes, como que ayudarnos a convey lo que queremos como decir, pues. Por favor. Y darnos muchísimas respuestas a cosas que nosotros tampoco sabíamos. Y palabras nuevas. Ya no seremos más atontolinadas. Gracias. No, ahora somos Gracias. inteligentes. Y ahora, Gracias, Javier. chao chiquilinas, esténse bien. Wait. Wait. ¿Qué? Wait. ¿Qué?